So I was going into the definition of what revival meant. Estuve explicando lo que significaba. And I said it's a divine visitation where God awakens his people. Es una visitación divina de cuando Dios nos visita. He wakes them up from spiritual sleep. Nos levanta de un sueño profundo. It's what God does, but at a higher level. Es lo que Dios hace con nosotros para a un nivel más alto. And I also said it comes from the word chaya. Viene de la palabra cuando mencionamos niño, Or chaya. child, o Chaya. tímido. Chaya, no. Child. Chaya, that's a word. Okay, Chaya, yeah, which means bring to life. It's a Hebrew word. okay. Yeah. Amen, amen. And I went over the biblical patterns of revival. Fue sobre los patronos de lo que quiere decir revivir, What revival associates with. con lo que se asocia, And the points were recognition of sin, los puntos donde se reconocía esa parte, repenting, arrepentirse, renewal and fruit. renovarse los frutos, And I kind of gave testimony di un testimonio, on how with a little bit of faith can go so far. que un poquito de fe tan lejos que nos puede llevar un poco de fe. And how I seen God working in my life. Cómo estaba viendo Dios trabajar en mi vida. So now I want to go ahead and wrap up the part that I wasn't able to do last Sunday. Y quiero entrar en este día la parte que no pude terminar el domingo pasado. And I want to use biblical examples in the Bible. Quiero usar los ejemplos bíblicos. I have 3 stories Tengo 3 historias that really spoke to me. que me hablaron mucho. I know there were a lot of different stories that could be used, Hay muchas historias que podemos usar, but there were 3 that just kept speaking to me. pero hubieron 3 que me hablaron muy fuerte. And the first one is in Ezekiel, La primera es en Ezequiel, in the valley of the dry bones. en el valle de los huesos secos. And many of you know this story, Muchos conocemos la historia. but for those of you who don't, Los que no la conocen, I want to kind of summarize it. quiero sumarizar esa parte. And I'll be reading some key verses as well. Y voy a leer unos versículos también. So the context behind this story El contexto detrás de la historia is that Ezekiel was a prophet es que Ezequiel era un profeta during Israel's exile in Babylon. Mientras Israel estaba en Babilonia. Israel felt hopeless. Israel en este tiempo no tenía esperanza And they felt spiritually dead. y espiritualmente estaban muertos. But God gave Ezekiel a vision Pero Dios le dio a Ezequiel una visión to show that he could restore que él podía restaurar and revive his people, y revivir a esa gente, darle vida. no matter how impossible it looked. No importa lo imposible que se vea. So the vision took him to a valley of dry bones. La visión lo llevó a un valle de huesos secos. He was led there by the Spirit, El espíritu lo llevó ahí. and he saw a bunch of bones Vio muchos huesos, all scattered on the floor. todos así en el suelo, regados. This was a symbolism of Israel's death, Era simbólicamente significaba Israel está muerto. their spiritual death and having no hope. La muerte espiritual sin fe y esperanza. So God asked, Dios pide Son of man, can these bones live? que ¿acaso estos huesos pueden vivir? Ezekiel replies, Y Ezequiel contestó, Sovereign Lord, you alone know. Dios solo tú sabes. So then God tells Ezekiel to prophesy. Dios le invita a Ezequiel que profetice. He says, prophesy to these bones Profetízale a esos huesos. and say to them, Diles, dry bones, hear the word of the Lord. huesos secos, escucha la palabra de Dios. I will put breath in you, Te pondré un nuevo aliento and you will come to life. y tendrás vida. Then you will know that I am the Lord. Y sabrás que yo soy Dios. And as he does, Y mientras él continúa, there's a rattling sound. hay un sonido estruendo. The bones start to come together. Los huesos empiezan a unirse. Flesh and skin covers them, La sangre y los tejidos empiezan a salir, but they have no breath yet. pero todavía no tiene aliento. So then God commands Ezekiel Entonces Dios le comanda a Ezequiel to call for the breath, que le dé aliento, which is the spirit, que es el espíritu, to come from the 4 winds. que viene de los 4 vientos. Prophesy, son of man, Profetiza, hijo de hombre, and say to it, dile, this is what the sovereign Lord says. esa es la palabra que el Señor dice, Come, breath, toma aliento from the 4 winds and breathe de todos los vientos, de los 4 vientos, into these slain so that they may live. para que puedan tomar vida. So then the breath enters them,
So, ahí entra el aliento de vida and they stand up, y se levantan. a big army. And so I want to analyze this story Quiero analizar la historia so we can see how it connects to revival. para que vean cómo se conecta a un revivir. You might already see what the point is. Ya pueden entender tal vez el punto por donde estoy llevando. Lifeless bones coming to life. La vida, los huesos toman vida, But I really want to cover some topics. pero quiero cubrir unos tópicos. So God told Ezekiel that the bones were Israel, Dios le dijo a Ezequiel que los huesos significaban Israel and that they would say, "Our bones are dried up, y que los huesos estaban secos. and our hope is gone. No hay esperanza. We are cut off." Ya estamos terminados. So God commands to Ezekiel So Dios le encomienda a Ezequiel, to prophesy to them. profetiza sobre ellos. And I'll read some little section from the story. Voy a leer unas partes de la historia. And it says, "This is what the sovereign Lord says. Esto es lo que dice el Señor. My people, I am going to open your graves Mi gente, yo voy a abrir sus tumbas and bring you up from them. y te sacaré de ellas. I will bring you back to the land of Israel. Te traeré a la tierra de Israel Then you, my people, y tú, mi pueblo, will know that I am the Lord. sabrás y reconocerás que yo soy Dios. When I open your graves Cuando abra tu tumba and bring you up from them, y te levante de ella, I will put my spirit in you, pondré mi espíritu sobre ti and you will live. y vivirás. And I will settle you in your own land. Y te pondré en tu propia tierra Then you will know that I, the Lord, have spoken, y sabrás que yo Dios hablé and I have done it, y lo he hecho, declares the Lord." declara Dios. So God promised to open their graves Dios promete sacarnos de la tumba and bring them to their land y llevarlos a su tierra and put his spirit in them. y poner su espíritu sobre ellos. No matter how dead a situation looks, No importa qué tan fuerte se va la situación, spiritually, espiritualmente, emotionally, emocionalmente or even as a nation, o como una nación, God's spirit can bring life, el poder de Dios puede dar fuerza y vida, it can bring hope, puede dar esperanza and it can bring restoration. y restauración. This vision is the clearest picture Esta visión es una ilustración clara of a spiritually dead people de una situación de personas muertas being revived by the word and the spirit of God. siendo revividas por la palabra de Dios y el poder de Dios. Again, the bones represent Israel, Los huesos significan Israel, but it can also represent us. pero también en este momento nos significa a nosotros, It can represent his children, los hijos, the church, la iglesia, the people of God. la gente de Dios. And we see in this story that the word is proclaimed. Vemos en la historia que la palabra proclama Ezekiel is told to prophesy. que a Ezequiel se le ordenó profetizar. Revival begins with preaching the truth. La verdad significa vivir. God calls us to be like Ezekiel, Dios nos manda a ser como Ezequiel, to go out to the valley ir al valle where people are in darkness, donde las personas están en situación difícil, en oscuridad, where they feel like dry bones, cuando nos sentimos así secos, and to preach the gospel. y llevar la palabra. Revival is when God's word, Revivir es cuando la palabra de Dios, prophecy, la profecía, and God's spirit, en el Espíritu de Dios, breath, su respirar, su aliento, work together trabajan juntos to bring life para retornar a vida to what is dead. lo que estaba muerto. It shows that revival is possible Enseña que revivir es posible, even in hopeless places, aun cuando no hay esperanza, only if we listen and obey solo si escuchas y obedeces and invite the spirit to move. y invitas al Espíritu que se mueva. Again, no matter how dead a situation looks, No importa qué tan difícil se vea una situación, God's spirit can revive that. Dios en su Espíritu lo puede revivir. And I know his spirit is in this place Y too. yo sé que su Espíritu está en ese lugar. Hallelujah. Praise God. And a big reason that I wanted to use this, La razón más grande por la que quería usar esta forma, este tópico, Ezekiel in the valley of dry bones, Ezequiel y los huesos secos, is because I remember one day Sister Mildred brought it. es porque recordé que una vez la hermana Mildred trajo este tema. He brought this example to the ushers and the prayer team. Nos trajo este ejemplo a los ujieres y al equipo, el grupo de adoración. When we were all gathering before service. Antes de reunirnos en servicio, This was a couple of weeks ago. hace unas semanas, And I remember she kept saying,
recuerdo que ella continuaba diciendo, there are dry bones that need to be prophesied. hay unos huesos secos que hay que profetizarle. And she kept saying it over and over Y again. repetía esta frase. And this really stuck for me for Y days. se me quedó bien incrustado por muchos días. And so as I was meditating in that, Mientras meditaba en esto, I realized we may feel like dry bones. analizaba que nos podemos sentir como huesos secos, We may feel hopeless nos podemos sentir sin esperanza, or like we're totally away from God. o que tal vez estamos alejados de Dios. Like not that we're just like dead, No solamente sin vida, but completely burnt bones pero completamente en huesos, scattered around así regados in a dark valley. en un valle oscuro. Praise God. But if you are here today, Si usted está aquí hoy en este día, God brought you with a purpose. Dios te trajo con un propósito. And if you feel like those dry bones, Si tú sientes tal vez unos huesos secos, listen to what God is telling you today. escucha lo que Dios te está diciendo hoy. Ezekiel said, only you, Lord, know. Ezequiel dijo, solo tú, mi Dios. How many people believe God can do what he did in the valley? ¿Cuántas personas reconocen que Dios puede hacer hoy lo que hizo en el valle? And he can do it again in this place Que lo puede hacer hoy en este día, at a greater scale. en un nivel más alto. Because again, revival is what God does, Porque revivir es lo que Dios hace, just at a greater scale. pero a un nivel más alto y profundo. Is the outpouring of his spirit. Es todo tiene que ver con el Espíritu de Dios. Amen. Amen. And there's a rattling sound. Hay un sonido de estruendor. God begins restoring structure. Dios construye, repara estructuras. Flesh comes together, La carne, los tejidos se unen, but there's no life yet. pero todavía en ese momento está sin vida. There's a body, Hay un cuerpo but there's no purpose. sin propósito. Only when the Spirit enters, Solamente cuando el Espíritu entra, they stand up as a big army. se pueden parar como un ejército. Many churches today have structure, Muchas iglesias hoy en día tienen estructuras, many programs, muchos programas, a lot of form, mucha forma de trabajo, but they lack the breath of God. pero nos falta el aliento de Dios. True revival comes El verdadero revivir when the Word and Spirit es cuando la palabra y el Espíritu work together. trabajan en combinación. It's not one or the other, Pues no es una o la otra, it's both of them coming together. son las dos juntas. Hallelujah. Praise God. And I don't know about you guys, No sé de ustedes, but I want that same breath that went into those bodies pero yo quiero ese aliento que entró a ese cuerpo. to move around these walls Que se mueva en este lugar, en estas paredes. and bring his people back to life. Y que reviva y levante todo lo que está en este lugar que le hace falta. Amen. Now, the second example I want to bring El segundo ejemplo que quiero ilustrar hoy is the resurrection of Lazarus. es la resurrección de Lázaro. So, the context again behind this, El pensamiento detrás de esto. Lazarus was brother of Mary, Lázaro era hermano de María. the same one who poured perfume on the Lord La misma que le puso aceite a los pies a Jesús. and wiped his feet with her hair. Y secó sus pies con su pelo, cabello. And also brother of Martha, Y hermano de Marta, who lived in Bethany. que vivía en Betania. So, the story goes like this. La historia dice esto. Lazarus become very ill. Lázaro estaba muy enfermo. Mary and Martha sent word to Jesus. María y Marta enviaron palabra, mensaje a Jesús. Lord, the one you love is sick. Jesús, el que está enfermo, el que tú amas está enfermo. So Jesus hearing this, Jesús, al escuchar esto, he waits 2 days before going. esperó 2 días antes de ir. And this wasn't on accident. No fue un accidente, It had a purpose. tenía un propósito. Because Jesus said, Porque Jesús dijo, this sickness will not end in death, la enfermedad no es una muerte, but is for the glory of God. pero es para la gloria de Dios. By the time he arrives, though, Ya cuando llegó, Lazarus had been dead for 4 days. Lázaro tenía 4 días muertos. So Jesus arrives and comforts the sisters. So, Jesús llega y consuela a las hermanas. Martha meets Jesus first, Marta se encuentra con Jesús primero. and she says, Lord, Jesús, Dios,
if you had been here, si hubieras estado aquí antes, my brother would not have died. mi hermano no estuviera muerto. But I know that even now, Pero yo sé que en este momento God will give you whatever you ask. Dios te dará, te concederá lo que tú pidas. So then Jesus responds with one of his greatest declarations. Una de sus declaraciones más importantes y grandes He says, dijo, I am the resurrection and the life. yo soy la resurrección y la vida. Whoever believes in me will live, Todo el que crea en mí vivirá, even though they die. aunque esté muerto. And whoever lives by believing in me will never die. Y todo aquel que muera creyendo en mí nunca morirá. Do you believe this? Jesus asked. ¿Tú crees en esto? Yes, Lord, Sí, Señor. she replied. I believe that you are the Messiah, Creo que eres el mensajero, the Son of God, el Hijo de Dios, who is to come into the world. que viniste al mundo. So then Martha goes and calls for Mary. So Marta va y llama a María. When the Jews who were there with her, Cuando the Jews who were there los with her, judíos, cuando estaban todos los judíos and allá, they seen that she got up, vieron que ella se levantó. they followed her, thinking she was going to mourn at the tomb. Ella estaba muy adolorida y estaba sufriendo mucho en la tumba. So they followed her. So ellos la siguieron. When Mary reached the place where Jesus was, Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús, and she saw him, cuando lo vio, she fell at his feet se desplomó, se derramó a sus pies. and said, Lord, if you had been here, Señor, si hubieras estado aquí, my brother would not have died. mi hermano no hubiese muerto. Jesus was deeply moved, Jesús fue muy conmovido and he wept with them. y lloró con ellos. Then Jesus goes to the tomb Entonces Jesús se dirige hacia la tumba and commands the stone to be rolled away. y le habla a la piedra que se mueva. But Lord, said Martha. Martha said, but Lord, Oh, y Marta dijo, pero Señor, by this time there's a bad smell, ya después de tantos días esto apesta, for he has been there 4 days. porque lleva ya 4 días ahí muerto. Then Jesus said, Jesús le dice, did I not tell you that if you believe, ¿acaso no te dije que si tú creías, you will see the glory of God? verías la gloria de Dios? So they finally took the stone away. So finalmente removieron la piedra. Then Jesus looked up and said, Jesús levantando su mirada dijo, Father, Padre, I thank you that you have heard me. te doy gracias porque me has escuchado. I knew that you always hear me, Sé que siempre me escuchas, but I said this for the benefit pero lo digo por si acaso los incrédulos, of all the people standing here, de todas las personas acá, that they may believe that you sent me. que crean que tú me enviaste. After this, Jesus calls in a loud voice. Después de esto, Jesús en voz alta He says, Lazarus, come out. dice, Lázaro, levántate y sal. So then Lazarus comes out, Entonces Lázaro sale alive, con vida, but still bound in grave clothes. pero todavía estaba envuelto en esa ropa de So then muerto. Jesus commands others, So, Jesús le manda a otros unbind him and let him go. que lo suelten, que le quiten todo y lo dejen ir. Lazarus had been dead 4 days. Estuvo muerto por 4 días. Everybody thought it was over, Todos pensaron que ya era el final. but Jesus wasn't late. Pero Jesús no llegó tarde. He was on time for a resurrection, Él llegó a tiempo con un propósito para la resurrección. not just a healing. No solamente curarlo. Have you ever thought God was late for something ¿Alguna vez pensaste o sentiste que Dios estuvo tarde para una situación? or didn't show up at all? ¿O que no llegó en ningún momento que lo necesitabas? And then he comes and does something greater? Entonces Él en ese momento te sorprende y hace algo mayor. That's how God works. Así que trabaja mi Dios. If something didn't happen the way I wanted it, Si algo no sucedió de la forma que yo lo estaba pensando in a time that I wanted it, y en el tiempo que yo lo quería y lo pedía, something greater is on the way. algo mejor viene. So if you're waiting for an answered prayer, Si estás esperando una respuesta de una oración, if you're waiting for healing, así sea sanidad or for your children to come back to God, o que tus hijos regresen al Señor, for God to unite your family, para que Dios una tu familia, whatever it may be, lo que sea la situación, keep trusting in God. sigue confiando en Dios. Because the reason you've been waiting, Porque por la razón por la que has estado esperando, the reason you've been in pain, por la que has estado en dolor, en sufrimiento, is because God is going to do more es porque lo que Dios va a hacer es más grande than what you asked Him to do. que lo que pediste. But sometimes in the moment we don't know it. Pero en el momento muchas veces no lo vemos así. We lose faith, Se nos debilita la fe, we lose hope, la esperanza, we throw
our hands in frustration. bajamos las manos, estamos frustrados And we're questioning God. y entonces empezamos a cuestionar a Dios. We're like, God, why didn't you do this? Dios, ¿por qué no hiciste esto? God, why didn't you come here? ¿Por qué no viniste cuando te necesité en este momento? But in those moments, En esos momentos He's working in the background. es porque Él está trabajando Something greater is atrás. yet to come. Él está con algo más grande que viene. You just got to wait on that promise. Solo tienes que saber esperar la promesa And you got to trust in Him. y tienes que confiar en Él. Amen. Amén. And some points I want to go over about this story. Unos puntos que quiero aclarar en esta historia. We see that Jesus wept. Vemos que Cristo lloró. He shares our pain Él comparte nuestro sufrimiento, nuestros dolores. before He brings revival. Antes de que Él haga un milagro que traiga vida. God doesn't just let us struggle Él no solamente nos deja pasar por el sufrimiento for no reason, sin propósito. nor does He leave us alone in that struggle. O ni nos deja solo, no nos abandona en ese momento. He's always there for us. Siempre está ahí para nosotros. In whatever situation we're in, Y no importa la situación en la que estemos, it will not lead to death. no nos va a dejar morir. It will be used to glorify His name, Él se va a glorificar en su nombre. which is the name above all name. Porque su nombre es sobre todos los nombres. You just have to believe. Solo tenemos que creer. And we see that Jesus commands. Y vemos que Jesús demandó. The voice of Jesus has resurrection power. Su voz tenía poder de resurrección. The Bible La Biblia is a representation es una representación of the Word of God. de la palabra de Dios. And there are promises written, Y las promesas que están escritas, many promises written. muchas promesas que están escritas, So we got to focus on those promises tenemos que mantener nuestra mirada en esas promesas and wait on the Lord. y esperar en Dios. This is why it's important to open our Bible daily, Por eso es que es importante leer la palabra diaria, to study it, para estudiarla. even if it's just a devotional every night. Así sea una devoción, algo corto todas las noches. But there's a lot of answers in the Bible. Hay muchas respuestas en la Biblia. Sometimes I know I've done it before, A mí me ha sucedido. where I'm like, God, like confirm something, Dios, confírmame una situación. or like, why am I going through this situation? ¿Por qué estoy pasando esta situación? But if I would have opened my Bible, Pero si en ese momento hubiese abrido la Biblia, mirado la Biblia, I would have gotten my answers. mi respuesta está en la palabra. I was waiting for the Lord to speak to me. Estaba esperando que Dios me hablara, I wasn't taking the time to open my Bible. pero no estaba esperando, no estaba sacando el tiempo para mirar la Biblia. So that's why we have to study the Word of God Por eso es que debemos estudiar la palabra, so that we can practice it. para que podamos practicarla. And it could be a simple verse. Pero puede ser un versículo simple, It doesn't have to be so long. no tiene que ser muy extenso, But if you keep it in the top of your mind, pero si lo mantiene en su mente, whenever something's going on, cuando nos esté sucediendo algo, you can think about that verse. puedes meditar en ese verso. And for me, it was one of those verses was Philippians 4:13. Uno de esos versículos para mí era Filipenses, This is something my grandpa taught me algo que mi abuelo me enseñó and my brother y mi hermano when we were just kids. cuando éramos muy niños. We grew up playing soccer. Mientras crecía jugábamos mucho fútbol He would tell us, say this verse before you step in the field. y él me enseñó que siempre dijera este versículo antes de entrar al campo a He would jugar. tell me, say this verse before you're taking a test, Dije este versículo siempre que vayas a tomar un examen, before you're studying. antes de estudiar. Whatever you're doing, say this verse. Lo que vayas a hacer siempre usa este versículo antes. And at the moment, I just thought of it as a cool verse to say. Y en el momento pues yo lo veía como algo pues bueno para hacer. Again, I was just a kid. Era solo un niño, But that planted a seed in me. pero eso fue una semilla plantada en mí. It made me depend on the Lord. Me enseñó a depender de Dios. It taught me to recognize God before anything I was going to do. Me enseñó a reconocer y a tener Dios presente en todo lo que yo iba a hacer. And I learned that I can't do it by my own strength. Y siempre pude aprender que no podía hacerlo por mis propias fuerzas. I could have all the knowledge on the world, Puedo tener todo el conocimiento del mundo, all the talent and skill, todo el talento, even up here. aún aquí donde estoy parado hoy. You know, I could speak a certain way, Puedo hablar de cierta manera, have charisma, puedo tener carisma, but if the Spirit of the Lord is not here, pero si el Espíritu de Dios no está aquí conmigo, everything else is useless. todo lo demás viene siendo sin Because sentido. it's only the Holy Spirit that can transform. Porque solamente el Espíritu Santo transforma, It's only the Holy Spirit that can heal. solamente el Espíritu de Dios sana. So learning that verse made me
Always remember God. Estudiar siempre y mirar esos versículos me enseñó de Dios. Even before coming here, Antes de llegar aquí, on the way here, de camino acá, driving, I was just repeating that verse over and mientras over again. manejaba, venía pensando en ese versículo. And it's not just like a verse that you can have like on your profile. Y no es solamente un versículo que puedes tener en tu página del web. Yeah. It's something you practice, Es algo que se practica. something you put to use every day. Hay que ponerlo en práctica, usarlo diariamente. So in college, whenever I have an exam, En colegio, en la universidad, cuando siempre que tenía que hacer un examen, I say that verse. repetía este versículo. And you know, I've seen God move Y muchas veces vi a Dios moverse in ways that I thought I couldn't. de la forma que yo no pensaba que podía hacerlo. But it's not up to me. Pero no depende de mí. It's not up to my own strength. No son mis propias fuerzas. Because I'm imperfect. Porque soy imperfecto. I have my struggles. Tengo mis batallas. But God is greater than all that. Pero Dios es mayor y sobre todo esto. And He can use all those imperfections Y Él puede glorificarse en todas esas imperfecciones and do great things. y hacer cosas grandes. Because that's what He did with His disciples. Porque eso fue lo que Él hizo con los discípulos. They weren't perfect people. Somos personas imperfectas. Yet He did great things. Y hizo grandes maravillas, cosas grandes. Amen. Amen. So Lazarus comes out. Lázaro sale de la tumba. Still, he comes out still bound Todavía está envuelto en... in ropa. bueno, ya, está vestido. And Lazarus needed others Y Lázaro necesitó a otros to help remove those, que lo ayudaran a quitarle las vendas que tenía. to remove all those wraps he had Que on. le quitara todas las vendas. When Lazarus was coming out of the tomb, Mientras Lázaro salía de la tumba, I could just imagine him hopping and jumping. yo me lo puedo imaginar que tal vez salió en brincos para poder salir. Maybe he smelled a bit. Tal vez tenía olores fuertes. He was tied in wraps. Estaba muy amarrado en vendas. And God calls out those who are revived Dios llama a esos que han sido revividos. to remove the grave clothes Quitarse todas esas vestiduras que no están bien. of those who are brought back to life. Y a esos que Él ha revivido. And the reason we can do that Y la razón por la que podemos hacerlo is by praying for each other. es orando todos uno por los otros. We can do that by checking in on one another Procurando los unos a los otros. and mentoring them. Y aconsejarnos. We can also do this by being obedient to help others. Y esto es una forma de demostrar obediencia en cuando ayudamos a otros. And it doesn't end there. Y no se queda ahí. Revival is not only about coming alive, Revivir no solamente entrar en una postura de vida, because Lazarus came alive, porque Lázaro se levantó, he was still bound. pero estaba amarrado. Revival is about being set free too. Revivir es ser liberado. Some people are spiritually alive. Muchas personas, su vida espiritual, They're alive, but they're still bound in fear. están en vida, están respirando, pero tienen mucho miedo, están atados por el miedo. They have addiction, Adicciones, they have bitterness, or they have shame. vergüenzas, pasa mucha vergüenza, tiene mucha vergüenza. You may be holding on to many things, Tal vez estás guardando muchas cosas and these things may be causing you to stay behind. y esas cosas te están atrasando, te están deteniendo en tu caminar, They stop you from growing. detienen tu desarrollo. You may feel like you're captive by your thoughts, Tal vez te sientes cautivado por tus pensamientos captive by your emotions. y por tus emociones y en tus emociones. Sometimes they may feel like you're held by wraps, Muchas veces tal vez te sientes amarrado, that you're struggling to move. que no puedes moverte You look around and it looks like you're in a tomb, y tal vez te sientes como si estuvieras en una tumba, like there's nothing waiting for you. como está todo sin sentido, nada te espera. But God is saying to you today, Pero Dios te dice hoy en este día, Lazarus, come out. Lázaro, levántate. Amen. And the third example that I want to use El tercer ejemplo que quiero usar, is the day of Pentecost. el día del Pentecostés. This is probably one of the most popular examples that we see in the Bible, Es uno de los ejemplos más populares de la Biblia, where we see the manifestation of the Holy Spirit. que demuestra la manifestación del Espíritu Santo. Pentecost was a Jewish festival Pentecostal es una fiesta judía
that was held 50 days after Passover. que se celebraba 50 días después After Jesus' resurrection and ascension, después de la resurrección de Jesucristo. he told his followers to wait in Jerusalem Le dijo a sus seguidores que esperaran en Jerusalén for the promised Holy Spirit. y que esperaran en la promesa del Espíritu Santo. So it's an event. Es un evento. The disciples were gathered in one place, Los discípulos estaban todos en un lugar, united in prayer, unidos en oración. and then suddenly, Y de repente, a sound like a mighty rushing wind y un viento recio entró filled the house. y llenó toda esa casa, el lugar. Tongues of fire rested on each of them. Cada Lenguas de lenguas fuego. de fuego se le fue entregada a todos ellos. And they were all filled with the Holy Y Spirit. todos fueron llenos del Espíritu Santo. And they became speaking in other Y languages, estaban hablando en otras lenguas, declaring God's wonders. declarando la grandeza de Dios. People from many nations Gente de muchas naciones heard the disciples speaking in their own languages. podían escuchar a los discípulos hablando su lenguaje. Some of them were amazed. Unos estaban maravillados. They asked, "What does this mean?" ¿Qué significa esto que está pasando? Others mocked, Unos se mofaron, saying they're drunk. están ebrios. And we see Peter, Y vemos a Pedro, who was once fearful, el que tenía mucho temor, now boldly preaches. solo predica. He explains this is a fulfillment of Joel's prophecy Eso es una promesa de Joel. about God pouring out his spirit. Dios derramando su espíritu. We see Peter proclaims Jesus' death, Y vemos que Pedro proclama la muerte de Cristo, his resurrection, su resurrección and praise. y adoración. Adora. He declares Jesus as both Lord and Messiah. Él declara a Dios el Mesías y a Dios, a Jesús. All those who were listening Todos los que estaban escuchando, were cut to the heart, esas palabras le llegaron al corazón. and they asked, "What shall we do?" ¿Qué debemos hacer? So Peter called them to repent, Pedro les dijo que se arrepintieran, to be baptized, que se bautizaran and receive the Holy Spirit. para que recibieran el Espíritu Santo. That day, about 3,000 people Ese día 3,000 personas were saved and baptized. se fueron salvas y bautizadas. This is the great outpouring of revival Este es un derramamiento inmenso del Espíritu Santo. in the New Testament. En el Nuevo Testamento, See, Jesus had ascended. Jesús, He had un descendiente, he ascended, descendió. Jesús ascendió Yeah. And 120 believers waited in obedience. y 120 esperaron obedientemente. When the Holy Spirit came, Cuando el Espíritu Santo llegó, everything changed. todo cambió. And some important factors I want to notice Y unos factores importantes que quiero hablar is that there was unity. es que había mucha unidad. Revival starts when the church is united in purpose Revival es cuando la iglesia está unida en propósito and in prayer. y en oración. Here we have many Y tenemos muchos united in both purpose and prayer. unidos en oración en propósito. So what's holding us back from experiencing? ¿Qué nos puede retrasar en experimentar? Well, they did in the day of Pentecost. Ellos lo hicieron y recibieron el Pentecostés. I don't see why God can't do it here. No veo por qué Dios no puede hacerlo en este día aquí. But that's why, like I said, revival is up to us. Porque el revivir de Dios depende de nosotros, Amen, amen. It's up to us as a church, depende de nosotros como iglesia, as a family, como familia, to call out to God llamar a Dios and ask Him to revive us again. y pedirle a Dios que nos reviva. We also see there's a sudden outpouring. And Es un derramamiento, it says there's a sound like a wind, es un viento recio and there's tongues of fire, y hay muchas lenguas de fuego, which symbolizes God's purifying que significa que Dios está purificando and empowering presence. y es una presencia poderosa There's also bold proclamation. y una proclamación profunda. Peter preaches with fire, Pedro predicaba del fuego de Dios and thousands are cut to the heart. y muchos le fue penetrado en su corazón. This is why we need revival, Por eso necesitamos un revivir, so we can be on fire para poder estar en el fuego and make an impact on the people around us. e impactar a la gente que nos rodea.
We also see that there's a radical community. Hay una comunidad radical, The revived church becomes loving. que la iglesia que está en el poder es amada, It becomes a giving and worshiping family. viene siendo como una familia que adora. And like I mentioned today and past Sunday, Y como mencioné el domingo pasado y hoy en este día, here in our church we're a family. en esta iglesia somos una familia. So if you have something against a member in this church, Si tienes una situación con algún miembro de la iglesia, pray about it. ora por If eso. you have to forgive, then forgive. Tienes que olvidar y olvidar. If there's someone you need to apologize to, Si hay una persona que necesitas olvidar o perdonar, do it. hazlo. Because if we don't, Si no lo haces, we will always have something holding us back. eso va a ser una razón para que que te aguante As a church como iglesia and as individuals, y individuos, to reach the goal that God gave us. para así alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. See, Pentecost revival empowered ordinary people. El revivir del Pentecostés empoderó gente ordinaria To change the world. para cambiar el mundo. Revival isn't just for the few on the altar. El revivir no es solamente para los que están en el altar, It's not just for the youth, no es solo para los niños, or the jóvenes one holding a microphone. o cualquier persona que pueda aguantar un micrófono. It's for the whole body. Es para todo el cuerpo. Amen. Revival is not a story from the past. No es solamente una historia del pasado, It's a promise for the present. es una promesa para el presente. So just like the disciples were waiting, Así como los discípulos esperaron waiting for that promise, esa promesa, we too must wait. también debemos esperar. I brought this example last time. Este ejemplo que di el domingo pasado, Waiting is not sitting on the couch. esperar no es solamente un acto de estar sentado en un lugar. It's not just like sitting on the couch waiting for the Spirit to fall upon us. No es solamente la posición de estar sentado en un sofá para que el Espíritu llegue. Again, that could happen, but it's rare. Puede ser, pero muy raro. God wants us to wait and pray daily, Dios quiere que esperemos orando diariamente, to be on our knees, estar en nuestras rodillas, so that you're not just waiting, que no solamente una espera, but you're causing things to happen. pero causas. You're not just waiting on that promise, No solamente esperar porque es, but you're seeking the Holy Spirit to manifest, pero estás buscando, provocando que el Espíritu Santo se manifieste so that promise can happen. para que esa promesa pueda suceder, llegar. Now, I want to go over some characteristics of true revival. Tengo unas características aquí de lo que es el revival, revivir. Like I said, some people may say they're revived. Muchas personas pueden decir que están en ese movimiento, They can say they're Christians, que son cristianos, but we see the characteristics that they show. pero vemos muchas de sus características. We see revival by the fruits that they give. Se supone que se vea en los frutos. And I have 5 points. Tengo 5 puntos. The first point is holy conviction. Es una convicción espiritual. Revival always begins with the Holy Spirit, Empieza siempre con el Espíritu Santo. exposing what's hidden. Saca lo que está escondido. It's not about condemning, No es condenar, but it's a deep personal conviction, pero es una convicción muy personal, profunda. realizing that we're away Realizando que estamos from God's holiness. esperando, que estamos separados de la santidad de Dios. And again, I said this is not to bring you down, Esto no es solamente para bajar su fe o sus ánimos, but a sense of protection. es un sentido de protección. You know, we see in the Bible there's a lot of like rules that we have to obey, La Biblia nos habla de muchas reglas y normas que debemos seguir, but I learned not to see them as just rules or laws, pero yo solamente he aprendido a verlas como reglas, but see them as a way of God's protection. pero yo he aprendido a reconocerlas como una protección de Dios. Because if you think about a bonfire, Porque si miramos en una bola de fuego, and you know you're maybe roasting marshmallows or something, tal vez están en el fuego cocinando algodón, bombones, ¿Mm? bombones, bombones, candy, dulces. yeah. And you know, I think of a kid Pienso en un niño, who's wanting to touch that fire, tal vez piensa tocar el fuego,
because maybe he's curious. por su curiosidad. Maybe he's never touched fire before. Nunca ha experimentado lo que es tocar el And he fuego. wants to know what it feels like. Tal vez la curiosidad le dice cómo se sentirá. And you have their parents telling them, don't touch that. Y los parientes siempre van a decir, no lo hagas, It's going to hurt. te va a doler. But the kid, Pero el niño, not being mature enough, no teniendo el conocimiento, reaches into the fire. toca el fuego. And what happens? He burns his hand. ¿Qué sucede? Entonces experimenta que se quemó. And that's how we can be. Y así muchas veces podemos ser. We might want to be doing certain things, Tal vez nos gusta hacer ciertas cosas, talk to certain people, hablar con ciertas personas, go to certain places. eh, ir a ciertos lugares, But the Holy Spirit is giving us conviction. pero el Espíritu Santo nos da convicción. And we're like, oh no, it's okay. Está bien, se puede hacer. It's not going to hurt. No me va a lastimar, no me va a causar. It's just for a little. Es solo temporero. And then something happens Entonces algo mal sucede and we regret it. y nos arrepentimos. But this is all for God's protection over us Pero todo lo que debemos hacer es por la protección de Dios. because He loves us too much Porque nos ama demasiado to see us just go down the wrong path. para que dejarnos ver en el camino incorrecto. And many of you guys have children of your own, Muchos de aquí tienen hijos, maybe siblings. hermanos. And if you were to see them going down the wrong path, Si usted tal vez lo ven que van a tomar una mala decisión, you loving them would want to step in, right? como los amas, vas a intervenir. I know I would. Yo lo haría. I could use my brother as an example. Mi hermano como ejemplo. We're different at times. Somos diferentes en muchas cosas. Maybe he wants to go to these places. Maybe él le gusta frecuentar unos lugares, Maybe he wants to eat these foods. cierto tipo de comida, And I'm like, Kevin, don't do that. y le digo, no lo hagas. And he's like, no, it's okay. Y él me responde, está bien. He eats what he shouldn't do before a game. Se come lo que no debe antes de un partido. And you can ask my mom what happened. Y le puede confirmar con mami qué es lo que sucede He almost después. passed out on the field. He almost passed out on the field. Casi se desmaya en el campo de juego. And that's not to embarrass my brother. Y no es para que se sienta mal. It's just an example that came to my heart. Eso fue un pensamiento que me vino al corazón. So the Holy Spirit is convicting you. El Espíritu Santo nos convence. Listen to it. Escúchalo. Amen. My second point Mi segundo punto de esta ilustración. is repenting Arrepentirse and humility. y humillación. Revival is not just saying, I'm sorry, No es solamente decir, lo siento, but turning away from sin pero dejar el pecado and running to God. y correr hacia Dios. Humility is the doorway to revival. La humillación es la puerta a revivir. Second Chronicles Segunda de Crónicas 7:14 7:14 says, if my people, dice, si mi gente which are called by my name, llamaran mi nombre shall humble themselves y se humillaran a mí and pray en oración and seek my face y buscaran mi rostro and turn from the wicked ways, y se devolvieran de sus malos actos then I will hear from heaven y yo lo escucharé en el cielo and will forgive their sin y perdonaré sus pecados and will heal their land. y sanaré su tierra, See, but it says we have to humble ourselves. pero dice que tenemos que humillarnos. I believe the Bible says humility is like, that's wisdom comes from being humble, La sabiduría viene a través de ser humildes, fearing God. tenerle temor a Dios. See, pride resists revival El orgullo resiste el poder de Dios, because it says, I'm fine the way I am. porque pensamos que estamos bien como así en esa situación. But God's Spirit moves Pero cuando el poder de Dios se mueve, where people confess donde el poder de Dios se mueve, donde la gente confiesa and they bow down. y se humillan, Because the Spirit of the Lord moves where there is worship, porque el Espíritu de Dios se mueve donde hay adoración, when there's hearts seeking Him. donde están los corazones de personas que lo buscan. But if we have pride in our hearts, Pero si tenemos orgullo en el corazón, our hearts get cold. el corazón se nos pone duro, se nos endurece. And another thing, I don't know why I'm bringing my grandpa a lot. Vuelvo a mencionar a mi abuelo. He would always tell me Siempre me comentaba that humility was the best thing. que la humillación es lo más importante. We may have a lot of things thanks to God,
Podemos obtener muchas cosas gracias a Dios. You may have talents, jobs, Talentos, buenos trabajos, food on the table, la comida en la mesa. but that's not for us to think we're better than others. Pero eso no significa que somos mejores que See, he otras was telling personas. me being humble takes you a long way, Ser humilde nos llevará bien lejos. and I've seen that Y yo he podido ver eso. because God rewards those who are humble. Porque Dios recompensa a los que son humildes. Because being humble isn't wearing dirty clothes No confundamos la humildad con la sencillez. or letting other people treat us the way they want. O permitir que las personas nos humillen Humility is depending on God, es depender de Dios. giving God the glory, Darle la gloria a Dios and treating others with respect. y respetar a las demás personas. You know, when we're being humble, Cuando somos humildes, we stop thinking about us. dejamos de pensar solo en yo. We stop thinking about how I feel, No es solo cómo yo me siento, you know, how it makes me look. cómo me puedo ver ante las It's personas. about God. Solo es sobre Dios. It's putting God first in our lives. Dios tiene que ser el primero. Giving him his glory. Darle su gloria. Amen. My third point is Tercer punto. renewed hunger for God's word. Renovar el hambre por la palabra de Dios. When revival hits, El revivir, cuando entra ese avivamiento, the Bible stops feeling like a duty, la palabra ya no es como una labor, like a homework, como una tarea. but it starts feeling like a feast. Se siente como que ya es parte de tu vida. The word becomes alive. Toma vida, It becomes personal and powerful. viene a ser ya personal y es tu fortaleza. And Nehemiah 8, Nehemías 8, the people wept as Ezra read the word las personas lloraron mientras la palabra, because the word cut to their hearts. porque la palabra le penetró tanto los corazones que lloraron. Imagine someone stranded in a desert. Y imagínese una persona en un desierto, It's hot, it's boiling, muy caliente, and they finally get water. y finalmente They get water. le entregan agua. That's what revival does. Eso es lo que hace el avivamiento. It makes us thirsty again for scripture. Nos mantiene con esa hambre, esa sed. And you want to know more of the word of God. Y quieres saber más de su palabra. You open up your Bible any chance that you get. Y cada momento que tengas vas a abrir la palabra, la Biblia. And that's how it should be. Y ese debe ser, así debe And I ser. know Pastora will mention that in our classes. La pastora lo menciona siempre en las clases. If only the youth opened up their Bible as much as they did their phones. Si los jóvenes abrieran la palabra, As much as they did their phones. si miraran la palabra las mismas veces que miran su teléfono, See, because she was asking, what do your screen times look like? que ¿cuánto se ve el tiempo de uso de su teléfono, el tiempo? Some people would say 6 hours, Muchas personas decían 6 horas, 7 hours. 7 horas, Numbers that were beyond my reach. números muy altos. But if we were to take at least 3 or 4 hours from that Pero si de ese tiempo agarramos la mitad para la palabra, and read the Bible, how how much more revived and empowered would we be? ¿qué más poder recibiríamos y avivamiento si lo hiciéramos así? See, because the closer we go to God, Mientras más nos acercamos a Dios, we start resembling Him more. lo mostramos más. All those insecurities go away. Las inseguridades se van, Our bad temper goes away. el mal temperamento. So that's why it's important to read the Word of God Por eso es importante leer la palabra. and put it into practice. Y no solo leerlo, practicarla. My fourth point Mi cuarto punto, is passion for prayer. pasión para oración. Every revival in history, Todo avivamiento de la historia it began in a prayer room, empezó en un cuarto de oración, not a boardroom. no en un salón de reuniones. When God's people get desperate enough Cuando las personas de Dios se desesperaron to pray, por orar, to really pray, orar en verdad, He moves. Él se mueve. Prayer and revival becomes persistent. Avivamiento y oración es algo presente, It becomes passionate es una pasión and it becomes personal. y personal. Ask yourself, Pregúntese, mediten, if God moved, si Dios se mueve, how your current prayer life moves, cómo tu vida personal se va a transformar. how much will He be doing? ¿Qué tanto estarías ahorita haciendo? Because the amount of power that
God manifests La cantidad de poder que Dios puede manifestar is dependent on how much we pray. depende de cuánto oremos. See, if we want to see higher glories, Si quieres ver una gloria más alta, if we want to see God do greater miracles, si quieres ver los milagros de Dios en mejor then intensidad, our worship needs to be higher. nuestra adoración tiene que ser más intensa. Our prayer time needs to be more deeply moved. Tenemos que tener más tiempo de oración. The more we see God, Mientras más lo buscamos, the more we find. lo hallamos. My fifth point Mi quinto punto, is love for others amar los demás, tu prójimo, and bold witness. de verdad, And being a bold witness, y ser un testigo. un testigo. Revival doesn't just make you love God, Avivamiento no es solamente amar a Dios, it makes you love people. te hace amar a otras personas. You begin to care about your neighbor's soul, Te importa el alma de tu vecino, your family's salvation, la salvación de tu familia and the condition of your city. y la condición de los que te rodean, de tu ciudad. You stop being afraid to speak out No tienes el temor en hablar, comunicar, because you're filled with holy boldness. porque estás lleno del Espíritu Santo. And Peter is an example of that. Y Pedro es un ejemplo de esto. Peter, who once denied Jesus, Pedro, que en un tiempo negaba a Jesús, he became a bold preacher vino a ser un predicador after Pentecost. después de Pentecostés. And that's what revival does. Y eso es lo que hace un avivamiento. It flips fear Cambia el miedo and turns it into fire. y lo transforma en fortaleza, en fuego. And you can see we have like little flames here in the back. Esta es la ilustración que tenemos acá en el altar. And I like to think revival as fire, Y yo miro el avivamiento como un fuego. like a symbolism of fire Simboliza fuego that can spread. que se transmite. I want to talk, why do we need revival? Y quiero tocar ahora por qué necesitamos avivamiento. I talked over the definitions, Le di las definiciones, characteristics, características, and examples. ejemplos, But how does that tie into our lives? cómo eso viene a ser parte de nuestra vida. The reason we need revival La razón por la que necesitamos avivamiento, is because many of us have forgotten our first love. porque muchos se han salido de su primer amor. The early fire we once had for God, Ese amor, ese fuego que teníamos al principio, where every prayer felt alive. porque todas siempre orábamos con una intensidad. Every worship song touched us. Las canciones, todo nos tocaba el corazón. Many of that has gone away from many hearts. Ya eso está ausente en nuestros corazones. You can think of it as a marriage that becomes routine, Es como un matrimonio que ya está en una rutina, that you get used to it. que pues nos acostumbramos a eso, a lo que se hace. Some of us are in a hole. Unos de nosotros We're in a hole. estamos en un hoyo, en un hueco, We're captive by anxiety or depression, captivados por ansiedad y depresión. going through the motions of the world. Solamente vamos por las emociones y las cosas que están pasando en el mundo. Some of us are letting our jobs take control of us. Muchos del trabajo tiene el control de nuestra vida. We're only focused on surviving Solamente nos estamos enfocados en sobrevivir, and making money. hacer dinero. But God wants us to be on fire for Him. Pero Dios nos quiere metidos en el fuego de Él. He doesn't want temporary worldly things No es algo temporero, to take control of our lives. solamente algo temporero de controlar nuestras vidas. God wants to be first. Él quiere ser el primero. He wants us to be led by His word. Él quiere que su palabra nos dirija. Another point is because the world is drowning in darkness. Y también porque el mundo está en una oscuridad. If we look around, Si nos fijamos alrededor de nosotros, we can see broken families, hay muchas familias destruidas. addictions, Adicción, violence. violencia. The world is desperate for real hope. El mundo está en una desesperación, necesita esperanza. Is desperate for hope, not temporary solutions. Está desesperado, no necesita algo temporero, necesitan esperanza. When the church is asleep, Cuando la iglesia no está despierta, the world suffers in darkness. el mundo sufre y está en oscuridad. Revival wakes us up so that we can shine again. El avivamiento nos despierta para que podamos ser esa luz. There's a saying, Hay un dicho, the darker the night, the brighter the stars. mientras más oscura la noche, más brillan las estrellas. God is raising up His people
Dios está levantando su gente to be that light right now. para que sean esa luz en este momento, en este tiempo. Not someday, No solo un día, not later, no más tarde, but right now. ahora en este momento. And I believe a lot of you will be transformed Y yo sé que muchos de ustedes van a ser transformados and you will start manifesting that light. y van a mostrar esa luz. Also, times are going to get harder. Los tiempos se van a poner más difíciles. So we need to be strong and firm in the Lord. So tenemos que estar más fuertes y firmes en el Señor. There are a lot of people in the world who are going through a lot. Hay muchas personas que están pasando muchas situaciones. They're going through what you had got out of. Están pasando tal vez por situaciones que tú ya has pasado. Friends, families, Amistades, familias, loved ones. sus queridos. And we may not know it. Y tal vez no lo sabemos. But by being revived in the name of Jesus, Pero está en el avivamiento de Jesús, de Dios. we can be used by God to uplift others. Dios nos puede usar para esas necesidades. It doesn't have to be you being on the altar, No significa que tú tienes que estar aquí presente en el altar. using a microphone. Estar hablando por un micrófono. It could be through your worship, Puede ser en tu adoración. through being of service to others, Estar en servicio para otros. and most importantly, Más importante, through testimony. tu testimonio. It can be done by reaching to someone Y puede ser alcanzado por otra persona. to check on them, ask how they're doing. Solamente tener interés por otras personas, ver cómo Because están. here in our church, we got to be united Aquí en esta iglesia tenemos que estar unidos and uplift others. y ayudar a los demás. It can be in your prayer room Puede ser en tu cuarto de adoración, de oración, when you're going to war, donde te vas ahí a tu guerra espiritual so God can protect others. para que Dios le pida a Dios que proteja a otros. Not just you, but others. No solamente a tu persona, sino a otros. And my other point is Mi otro punto es, because the next generation is watching. porque hay una generación que está viendo. Psalms 145:4, Salmos 1, 145, 145, verse 4 versículo 4. says, "One generation shall condemn." Una generación. I have to find it. Keep going. Oh yeah, one generation shall commend your works to another, and shall declare your mighty acts. Amen. Praise God. Praise God. 145. 145 verse 4. 4. Okay. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. So keeping that verse in mind, Mantengan ese versículo en sus pensamientos. we know that today En estos días, the youth and kids are being criticized. la juventud y los jóvenes están siendo muy criticados, But it's the bad influences that they've seen pero son las influencias que están viendo that lead them down to this path. que lo llevan a este camino. Many say this generation is broken, Muchos dicen que esta generación está dañada, is lost and weak-minded. perdida y que tienen pensamientos débiles, But there is hope. pero hay esperanza. There are children experiencing revival. Hay muchos niños y jóvenes experimentando avivamiento. Young people who are going out and preaching the gospel. Los jóvenes están saliendo y predicando la palabra. There are men and women who are standing on the front lines, Hay hombres en la línea de batalla al frente, defending the youth, defendiendo la juventud, praying for the children, orando por los niños and setting a foundation y haciendo un fundamento for the next generations to follow. para que la próxima generación siga. Our actions and how we live our lives Nuestras acciones de cómo vivimos nuestra vida will create a legacy va a formar un Legado. legado and leave an impact on others. y va a dejar un impacto en otras personas. The next generation wants something real, Esta generación necesita algo real, not just rules. no solamente reglamentos. They need to witness a faith so alive Necesitan una experiencia that it transforms families and communities. que transforme familias y comunidades. When God revives His people, Cuando Dios da ese avivamiento, it doesn't just bless you. no solamente te bendice a ti, It creates a path for your children crea un camino para tus hijos, and grandchildren tus nietos, to walk in. para que puedan seguir ese camino. Now, I'll wrap up with this. Ahora voy a concluir. How can you personally experience that revival? ¿Cómo tú personalmente puedes experimentar ese avivamiento? I have 4 points. 4 puntos. The first point is return to your first love. Regresar a tu primer amor. Revival starts when we look inward
significa que te mires a ti internamente and we admit that we've drifted. y que tenemos que reconocer que nos hemos desviado. The Ephesian church was busy. La iglesia de Efesios estaba ocupada, They were serving, preserving, reservando y preservando, but they lost intimacy with Jesus. pero perdieron la intimidad con Dios. Returning to your first love means remembering the fire El primer amor significa que te recuerdes de tu primer amor, el fuego. that you had when you first met him. Ese fuego cuando primero lo conociste, That hunger esa hambre and the joy of his presence. y ese regocijo de su presencia. It's not about adding more activities, No es solamente añadir cosas, actividades diarias, but restoring affection. pero restaurar nuestra afección hacia Dios. Think of a couple that's been married for years. Piensa en una pareja que lleva muchos años casados. They stop doing the small things Se desvían de hacer esas cositas pequeñas, esos detalles that they once did to express their love. que mostraban el amor del uno al otro. And to strengthen that love, Para fortalecer ese amor, they must go back to the basics. tienen que regresar al principio. In the same way, De esa misma forma, revival causes us to fall in love with Jesus de esa misma forma el avivamiento nos provoca a amar más a Dios. all over again. Nuevamente, My second point segundo punto is to set aside all distractions. es que tienes que eliminar toda distracción. I don't know, many of y'all have seen horse races, No sé cuánto ha visto competencias, carreras de caballos. but they use some kind of mask. Ellos le ponen, le tapan la vista And the reason for this mask y la razón por qué le tapan la vista is so that they can focus on what's ahead of them. es para que solamente puedan mirar hacia el frente y no ser distraídos. So they don't get distracted or scared of what's happening on the side. Para que no se distraigan lo que está sucediendo a su alrededor. And that's how we need to be, Y así es que tenemos que estar. having our eyes focused on Jesus, Tener la vista enfocada solamente en Cristo. not on the storm happening around us, No la tormenta que puede estar sucediendo alrededor. not on the people talking about us, No las personas que puedan estar hablando de nosotros. but on our purpose, Pero nuestro propósito, which is to get to that finish line. lo que es llegar a esa final, Distractions don't gotta be sin. Distractions don't have to be sinning una distracción no tiene que ser un pecado or something deadly. o algo de muerte. They could be good things, Puede ser algo bueno, but they push God to the side. que aparente ser bueno, pero saca a Dios al lado. It steals our time and affection for Him. Nos roba el tiempo de Dios. So ask yourself, what's stealing my attention from God? So, piensa y analiza qué está tomando mi tiempo de Dios. There's a quote from Leonard Ravenhill. A quote from Leonard Ravenhill, Una cuota, un dicho. who was by Mr. Ravenhill, who was a Christian evangelist. Esta persona fue un evangelista. He said, "Entertainment is the devil's substitute for joy." Entretenimiento es una sustitución del enemigo para nosotros como un gozo. Revival restores joy Avivamiento restaura el gozo so that all distractions lose their grip. para que toda distracción ya no venga a ser importante. The third point El tercer punto, is ask for the Holy Spirit. anhelar el Espíritu Santo. Revival is impossible without the Holy Spirit. Avivamiento es imposible sin el Espíritu Santo. The Holy Spirit convicts, El Espíritu Santo nos convence, it empowers and comforts, nos da el poder and fills us up with boldness. y nos llena de su presencia. Yet Jesus said we must ask, Jesús dice que debemos pedir, not once, no una vez, but many times. muchas veces. You know, you can't depend on past glories. No podemos depender en lo que obtuvimos en el pasado, What happened last Sunday, lo que pasó el domingo pasado, what happened yesterday. lo que pasó ayer. We have to seek for today Tenemos que mirar lo que está pasando hoy and find that daily refilling of the Spirit y buscar diariamente esa llenura del Espíritu Santo to burn bright in a dark world. To burn bright. para traer luz al mundo. And my fourth point Mi cuarto punto is to pray fervently. es orar fervientemente. Every revival in history Todo avivamiento que está en la historia was born in prayer. siempre comenzó con una oración, Desperate, united, en una oración desesperante, unidos, passion in prayer. pasionantemente. It's not just casual, No es algo casual, it's persistent and expectant. es persistencia y expectativa. It's Jacob wrestling with God Mientras Jacobo peleaba con el ángel, con Dios, and saying, I will not let you go unless you bless me. no te voy a soltar hasta que me bendigas. Revival doesn't happen by wishing. El avivamiento no es solamente un pensamiento,
It happens by kneeling, Es, 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 being on your knees. es estar de rodillas. If we want God to shake our homes, Si quiere que Dios mueva nuestros fundamentos, churches, and cities, ciudades, iglesias, we must first let Him shake us. tenemos que dejar que empiece con nosotros. This isn't something we schedule. Esto no es como un horario, This is something we seek. es algo que tenemos que anhelar, buscar, Focus on Jesus enfocarnos en Cristo and ask for the Spirit daily. y pedir que su Espíritu Santo esté con nosotros diariamente. And cry out to God until the heavens open. Cry out to God until the heavens open. Y a orar a Dios hasta que el cielo se abra. He is still willing to revive His people. Él siempre quiere dar un avivamiento a su gente. A su And there's a big responsibility on the church to be revived. Y la iglesia tiene una responsabilidad muy grande en cuanto al avivamiento. But it starts with each individual. Pero empieza con cada uno de nosotros. You got to start meditating in yourself and reflecting. Tienes que meditar en tu posición. Am I revived? ¿Estaré yo en un avivamiento? Is my heart clean? ¿Mi corazón está limpio? If not, revival won't spread from me. Si no, el avivamiento no empezará conmigo. It will stop with me. Yo lo detendré. It's going to be like a rock in the way. Será como una roca en el camino. Amen. Because you can't teach sinners God's way Porque a un pecador no se le puede enseñar el camino de Dios. if you have lost the joy of His salvation. Si has perdido El gozo de el su gozo de la salvación. salvación. See, revival spreads like fire. El avivamiento es un fuego. Picture a dry forest. Imagínase un bosque seco. One spark Una gota de fuego under the right conditions en esa condición can start an unstoppable fire. puede empezar un fuego que no se puede parar. You can be that little spark Tú puedes tal vez ser ese fueguito pequeño in your home, en tu casa, school, and job. en la escuela y en el trabajo. When individuals are set on fire for God, Cuando las personas entran en el fuego de Dios, families catch fire. se le transmite a las familias. The church becomes a blazing torch for the community. La iglesia viene siendo una antorcha de fuego en la comunidad. So will you be that spark? ¿Serías tú ese fuego? Will you let God clean your heart ¿Dejarás a Dios limpiar tu corazón so that He can manifest revival through you? para que pueda manifestar el avivamiento en tu persona? Imagine if every person in this room Pensemos si cada persona aquí hoy left on fire for God. se fuera con ese fuego de Dios. Think about how many things we could do. ¿Qué tantas cosas podemos hacer? So I leave you with that assignment Lo voy a dejar con ese pensamiento, to be on fire for Lord, que estemos en el fuego, en la llama de Dios. to seek for revival. Buscar un avivamiento. You can rise to your feet. Se pueden poner de pies. And I want to open up the altar Se abre el altar en este momento. for any of those who want to accept Jesus, Si aquí hay algún amigo que quiera aceptar a Cristo, or if you need prayer. si necesitan la oración, It can be for anything. no importa la situación. I could feel God saying there's going to be big healing happening. Puedo sentir que van a haber milagros. So if you would need prayer for healing, Si necesitas una oración para sanidad, I invite you to come to the altar. te invito al altar. Or if this word spoke to you, O si esta palabra tocó tu corazón, you feel like last Sunday you started something, que es algo que empezó el domingo pasado and now you truly want to give Him to God. y ahora en este día quieres entregarte completo por Dios. Will you ask God to revive your heart? Pídele a Dios que avive tu corazón. Are you willing to repent? ¿Estás dispuesto a arrepentirte de todo? Can you be someone He can use? Puedes tal vez tú ser una persona que Él use. Are you dry like the bones? ¿Estás como los huesos secos? Are you alive but bound like Lazarus? ¿O estás vivo como Lázaro? Or are you waiting for the power like the disciples? ¿O estás esperando por el poder de Dios como estaban los discípulos? Manifestation is revival. Manifestación es avivamiento. So let the Holy Spirit manifest over you. So deja que el Espíritu Santo se manifieste sobre ti. Don't just be filled inside, No solamente lleno dentro, but let the Spirit be above you. pero deja que el Espíritu se muestre sobre ti. Don't just settle for salvation. No solamente pienses que es solamente salvación y ahí se queda. Seek to fulfill God's purpose. Busca el propósito de Dios en tu vida. Go to the next level Ves al próximo nivel and experience higher glory. y experiencia una gloria mayor. God says He will do greater works in you, Dios dice que Él hará grandes cosas en ti, contigo. but it's up to you Pero depende de ti if you're willing to take action. si estás dispuesto a tomar esa acción.
Amén. Praise God.